Amén. Dice así la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas esta palabra en el corazón y la mente de cada uno, que haga el efecto necesario en nuestras vidas, que haga el efecto que tú quieres que tenga, Señor, y que podamos vivir dentro de esta unción. Habla a cada uno conforme a sus necesidades y conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. En esta mañana vamos a ver el tema la unción, la unción. Y es importante que todos nosotros tengamos unción. ¿Qué es la unción en sí? La unción es poder, es un poder extraordinario que Dios nos da. La unción es una gracia que el Señor le da a cada creyente, a cada persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. La unción podemos decir que es una autoridad para hacer las cosas que el Señor nos ha mandado que se hagan. La unción yo puedo entender que es algo como sobrenatural, es un poder divino que opera en la vida de cada hombre y de cada mujer que ha puesto su fe en Cristo Jesús. La unción tiene que ver con el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede dar la unción, el poder, la autoridad, la gracia para conducirnos en esta tierra en victoria. Yo creo que todos necesitamos unción. La unción usualmente era derramada en un aceite para las personas que eran puestos en un liderazgo, rey, profeta o sacerdote, y se le ungía para fungir en esa posición, en esa función que Dios le otorgaba o le asignaba. Qué lástima cuando hay una persona que ha sido instalado para ocupar una posición y a la verdad no tiene unción. Eso es una decepción, de verdad. Si alguien que ha sido puesto para predicar, para pastorear, para dirigir un grupo, para guiar un ministerio, y si no tiene unción, es una lástima. Porque ¿cómo va a llevar a cabo la posición que Dios le ha dado? Tiene que tener unción. Y lo mismo va para todos, porque todos los cristianos debemos de tener esa unción. Todos los cristianos debemos de tener el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted como padre de familia, si usted como hombre y mujer cristiano que se conduce allá en el mundo, en su trabajo secular, en su escuela, si no tiene la unción de Dios en su vida, no va a ser una persona victoriosa. Necesitamos el poder y la unción del Espíritu Santo. Aquí nos dice en Primera de Juan 2:20 de que nosotros tenemos la unción, y yo lo creo, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo. ¿Y quién es el Santo acá? Claramente es Dios, ¿verdad? Jesucristo, el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y si usted no la tiene, hoy es el día que usted se la puede pedir al Señor, porque esto es para usted. Esta unción es para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia en Lucas capítulo 4? Vaya conmigo, porque Jesús tenía esta unción. Lucas capítulo 4 y versículos 14 al 22 más bien. Mire lo que sucede con Jesús. Jesús fue bautizado en agua, fue a ayunar 40 días y 40 noches, estuvo en la tentación que el diablo le hizo y salió vencedor. Y el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fíjese bien, esto es en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Qué hermoso. Jesús vino en el poder del Espíritu, venía con unción, su fama se estaba corriendo, estaba haciendo grandes cosas poderosas y maravillosas. Y después, cuando lee el rollo en su propia ciudad de Nazaret y lee justamente la porción bíblica que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice: por cuanto me ha ungido, tiene la unción, está ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, o sea, para llevar el evangelio. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Para eso era la unción, para este ministerio poderoso de predicar el evangelio, de pregonar buenas nuevas, de sanar a los enfermos, de libertad a los oprimidos, quebrantar esos yugos de opresión que tiene la gente. El Señor eso vino a hacer. Y sabe que Él espera que nosotros, usted y yo, continuemos con esa obra, que continuemos con la obra de romper cadenas, de quebrar yugos, de desatar ligaduras de impiedad, de sanar a los enfermos, de llevar estas buenas noticias a la humanidad. Él fue ungido para esto, porque la palabra Cristo quiere decir prácticamente el ungido, lo he dicho muchas veces. La palabra Cristo o Mesías es lo mismo. Mesías es el ungido y Cristo también es el ungido. Cristo está en griego y Mesías está en hebreo, pero el español, si lo queremos decir en español, debería ser el ungido, el que tiene la unción, el que está ungido para esa labor. El Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido. ¿Y cómo se nos dice a nosotros? Los cristianos. ¿Por qué se nos dice los cristianos? Porque al igual que Cristo, debemos de tener la unción. Él tenía la unción para hacer esto. Cuando Él se fue al cielo, cuando Él ascendió, Él quería que nosotros continuáramos con la obra redentora que Él hizo en esta tierra. Él quiere que nosotros continuemos haciendo lo mismo y cosas mayores, dijo que íbamos a hacer. Cosas mayores de las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer como iglesia. Y eso se ha cumplido. Han sucedido cosas mayores de lo que Jesús hizo en esta tierra, han sucedido a través de estos 2000 años en la iglesia de Cristo Jesús. Los enfermos han sido sanados, han sido libertados los endemoniados, se ha salvado la gente, varios muertos que han resucitado, hay reportes de eso, que la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo está haciendo cosas mayores que las que Jesús hizo cuando estuvo en esos 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra. Hoy hemos sobrepasado lo que Jesús hizo y Él quiere que nosotros continuemos haciendo cosas mayores que las que Él hizo. Imagínese usted, qué poderoso esto. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 11, vaya conmigo, Hechos capítulo 11, versículo 26, dice así, Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes los seguidores de Cristo no le llamaban cristianos, les decían los del camino, prácticamente así les decían, los del camino, o los seguidores de Cristo. Pero ahí fue en Antioquía donde por primera vez les llamaron cristianos a ese grupo de discípulos, ese grupo de gente que era diferente, que estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús, que había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Le llamaron por primera vez cristianos. El apóstol Pedro también se refiere a nosotros como los cristianos y dice: si ustedes van a padecer por ser cristianos, es una bendición, es una buena aventuranza. Si la gente los persigue, habla mal de ustedes, los ataca y hay persecución contra ustedes por ser cristianos, dijo Pedro. Entonces hay otra vez la palabra cristiano. ¿Y qué decimos que es un cristiano?
Cristiano es uno, un seguidor de Cristo Jesús. Y si Cristo es el ungido, ¿qué quiere decir de nosotros los cristianos? Debemos de tener unción. Y si no tenemos unción, algo está mal con nosotros. La unción es para nosotros. Si somos verdaderos cristianos, debemos de tener esa unción. La gente reconoció que al igual que Cristo, así eran sus discípulos. Él era Cristo y nosotros los cristianos. Él era el Mesías y nosotros los mesiánicos. No se vayan a confundir con los que han salido ahí nuevos. Pero somos mesiánicos en ese sentido, que seguimos al Mesías. Somos mesiánicos, somos cristianos. En hebreo mesiánicos, en griego cristianos y en español los ungidos. Seguimos al ungido, al Cristo de la gloria. Y nosotros debemos de tener esa unción en nuestra vida. Yo en esta mañana quiero darles las buenas noticias y quiero animarles y quiero decirles de que para ustedes esta unción, este poder y fuego del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos y los hijos de sus hijos, dice la Biblia. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Es para nosotros. Mire allí en Primera de Juan capítulo 5, donde comenzamos la porción bíblica, en Juan capítulo, Primera de Juan 5, pero ahora saltémonos al versículo 27, y nos dice allí el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros tenemos la unción y tenemos que permanecer en esa unción, tenemos que permanecer en el ungido, en Cristo. Tenemos que permanecer ahí. Y este versículo es bien importante. Dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Y cómo está esto entonces? Porque el que enseña es el Espíritu Santo. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, Él dijo de que iba a enviar al Consolador, a otro Consolador. Y Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces nosotros, como cristianos, no tenemos necesidad que el hombre nos enseñe. No tenemos necesidad que el mundo nos diga la verdad de las cosas. El mundo nos dice de que no hay Dios, sino que venimos por una evolución de una célula que se fue evolucionando, se hizo cucaracha, se hizo no sé qué cosas más, se hizo reptil, se hizo mamífero, se hizo un mono y de repente salimos nosotros. Y eso nos quiere decir el mundo. Pero nosotros no tenemos necesidad de que el mundo nos enseñe esa gran mentira y esa basura prácticamente. Eso no es nada, es un gran engaño. Porque la Biblia nos enseña que Dios hizo los cielos y la tierra y Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Dios, aunque el mundo se burle de nosotros. Gloria a Jesús. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, que nadie nos enseñe el mundo nos quiere enseñar, que nosotros haremos nuestra enseñanza del hombre. El Espíritu Santo es el que se encarga de enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Ahora, cuando hablamos de acá de que no es necesario que nadie nos enseñe, tampoco el Señor está diciendo acá que usted diga, pues a mí no me puede decir nada nadie en la iglesia, a mí nadie me puede enseñar, yo ya lo sé todo. No, porque el Señor dice que estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Y el ministerio del maestro es bien importante en la Biblia, incluso dice que es lo tercero, antes de los que hacen milagros todavía, es tan importante el ministerio de la enseñanza. Pero ¿por qué decimos de que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe? Porque en sí es el Espíritu Santo el que usa a esos hombres y a esas mujeres para enseñarnos, ¿no cree usted? Es el Espíritu Santo el que usa al pastor, al predicador, al líder de grupo celular, al hermano que de repente se acerca a usted y le da unas palabras de ánimo y le explica algo de la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo a través de esa persona. Por eso es que decimos que es la unción, porque si no tuviera el Espíritu Santo, esa persona no nos puede enseñar nada. Pero si tiene el Espíritu Santo y tiene la unción de Cristo, entonces esa persona nos puede usar porque la unción opera en él para que nosotros recibamos la palabra del Señor. Así que nadie vaya a confundir este versículo y andar ahí todo creído, todo grandote de que nadie le puede enseñar. Todos necesitamos que alguien nos ministre, que alguien nos enseñe, pero alguien que tenga la unción del Espíritu Santo. Porque si alguien que tiene un espíritu equivocado o erróneo,
de ese no hay que aprender nada, ese no nos puede enseñar nada. No necesitamos que nos enseñe nada, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ahora, mencioné la escuela, mencioné el mundo, mencioné la universidad con la teoría de la evolución, pero yo quiero decirles que yo estoy de acuerdo que en nuestras escuelas se le enseña a los niños los asuntos académicos, de gramática, de matemáticas, de ciencia, de biología. Todo lo que es el currículum académico es bien importante y es necesario aprenderlo. Y hay que ir a la escuela. Yo estoy de acuerdo a eso. Porque algunos se pueden agarrar de este versículo y dicen, bueno, entonces no tenemos necesidad de mandar a los niños a la escuela, porque no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. No, no. Hay que mandar a los niños a la escuela, hay que ir a la escuela, hay que superarse en lo que es lo académico, hay que aprender eso. Pero en las cosas de este mundo, de lo que es el mundo espiritual y lo que es la verdad del universo en sí, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y esa es la unción que nosotros necesitamos. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Señor usa hombres y mujeres para enseñarnos con la unción del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Y usted no me dejará mentir en esto, porque usted es testigo de que Dios usa las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida para enseñarnos. El Espíritu Santo usa esas dificultades de la vida, las circunstancias que nos vienen, sean buenas o malas, y el Señor a través de esas cositas o a través de esas situaciones, Él nos enseña a través de la unción de Él. Él nos habla de diferentes maneras, a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de los dones espirituales. Él nos ministra. Y por eso es importante que nosotros tengamos esta unción en nuestras vidas y anhelemos el caminar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para todo creyente. Esa es la unción, el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el paracleto. ¿Sabe qué era el paracleto? El paracleto es como un paralegal. El paracleto era uno que cuando alguien era citado a una corte en Roma, esa persona tenía la oportunidad de contratar, de pagarle a alguien para que fuera a representarlo, lo que hoy le llamamos un abogado. Y esa persona iba delante del juez muy preparado, bien listo en el caso y con las leyes de Roma para poder ayudar a su cliente, para ayudarle de que no lo vayan a echar preso, de que no le vayan a perjudicar. Y él venía como un paracleto, como un paralegal, un abogado para ayudar a su cliente. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda en todo. Qué hermoso eso. Muchas veces tenemos que contratar a un abogado por asuntos de inmigración o un asunto legal. Las iglesias mismas, con tantas leyes que hay con el gobierno en cuanto a las organizaciones no lucrativas, para tener un estado de que no pagamos impuestos, hay que dar unas formas y unas cosas, y uno depende de los abogados y quiere contratar un buen abogado que le pueda ayudar para tener las cosas en orden. Imagínese usted que nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude en todo, en toda nuestra vida. Él es el que se para a la par de nosotros. Por eso es que es importante que usted deje que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le gobierne. Yo como pastor le digo, Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta congregación. Tú eres el que sabes qué vas a hacer, porque el Espíritu Santo fue dado por Cristo Jesús y por el Padre para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo no puedo pretender pararme aquí y decir que yo soy el pastor y que yo voy a dirigir esta obra y que yo la voy a guiar como yo quiera, de ninguna manera. Porque tiene que ser el Espíritu Santo a través de mi vida, a través de ustedes mismos, el liderazgo de esta congregación, a través de todos, porque todos participamos en el pastorado, en el evangelismo, porque todos somos reyes y sacerdotes y debemos dejar que el Espíritu Santo sea el pastor principal de esta congregación. Cuando dicen amén, amén, así debe de ser. Los ministros de alabanza deben de igual manera dejar, gracias hermano, los ministros de alabanza deben de dejar de igual manera que sea el Espíritu Santo el director de la alabanza, que sea el Espíritu Santo. El líder de grupo familiar debe dejar que sea el Espíritu Santo que sea el líder. El supervisor de sector, el pastor de zona, permitir el Espíritu Santo, aquí tú eres el supervisor de este sector, tú eres el pastor de esta zona, tú eres el líder, tú eres el anfitrión de esta célula, Señor. Esta es tu casa y tú eres el anfitrión, dirige como quieres. Si pudiéramos depender del Espíritu Santo, de la voz del Espíritu Santo, haríamos grandes cosas, andar en la unción del Espíritu Santo. En su trabajo, en su negocio, Espíritu Santo, ayúdame.
Tú eres aquí el manager de este negocio. Tú eres aquí el dueño de este negocio. Dame gracia y sabiduría. ¿Qué debo de hacer yo para que este negocio que es tuyo salga hacia adelante y sea prosperada mi familia, yo, y para bendecir tu obra a nivel mundial? Espíritu Santo, guíame. El Espíritu Santo está para nosotros, para cada uno de nosotros, y debemos de anhelarlo. Podemos permitir que el Espíritu Santo nos ayude en todo aspecto de nuestra vida, en lo espiritual, que es lo esencial, pero después dice la Biblia que vendrán las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, todas las demás cosas, gloria a Dios, también el Espíritu Santo nos va a guiar. En su escuela, en la universidad, en lo académico, el Espíritu Santo le puede guiar. Yo cuando estaba en la universidad, yo le pedía ayuda al Espíritu Santo, que me ayudara para pasar esos exámenes, que me ayudara, que me diera gracia, sabiduría, que me recordara todo ese montón de libros que tenía que estudiar. Y gracias al Señor que desde que me entregué a Cristo Jesús, empecé a sacar en la universidad solamente A y una o dos B. Antes toda mi vida era pura D y F. Yo creía que yo no era muy inteligente, pero lo que pasó es que no era muy dedicado, era bastante flojo, y lo que me gustaba era la fiesta. ¿Y cómo iba a pasar los grados si no me dedicaba al estudio? Y ya dedicándome y teniendo la ayuda del Espíritu Santo, pudimos hacer las cosas bien como se deben de hacer. Podemos pedirle la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y yo, como por ejemplo, era un flojo, uno que quería andar divirtiéndome, pero cuando el Señor vino a mi vida, Él tuvo que tratar conmigo en eso, y que sea una persona dedicada al trabajo y al esfuerzo para seguir adelante. El Espíritu Santo puede cambiar esa parte de su vida, ese carácter, esa situación que no lo deja avanzar, cualquiera que sea. El Espíritu Santo puede obrar en usted. Ahora, el Espíritu Santo en la Biblia lo simboliza, o hay símbolos del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, para que nosotros podamos entender un poco del trabajo de la obra del Espíritu Santo. Miramos que el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, dice que cayó como fuego sobre ellos, y el fuego es un purificador, purifica. Dice también que es como un viento recio, dice que sopló, y como un viento recio. Y Jesús dijo también del Espíritu que era así, como el viento que no sabes a dónde va y dónde viene. El Espíritu Santo también es simbolizado por fuego, por viento recio. El Espíritu Santo es simbolizado por agua, dice la Biblia que y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y hemos visto que el Espíritu Santo también se puede tomar como símbolo el agua para describir al Espíritu Santo, que nos limpia, que calma nuestra sed. Pero también el Espíritu Santo en la Biblia, lo que más se ha usado para simbolizar el Espíritu Santo es el aceite, y no cualquier aceite. El aceite de olivo, sí, pero no simplemente aceite de olivo, sino que la Biblia le llama el aceite de la santa unción. Y quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 25. El aceite de la santa unción representa completamente al Espíritu Santo. Ese aceite, dice la Biblia que aquellas 5 vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas, y las insensatas no tenían aceite, no tenían unción, no tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Se habían descuidado, porque podemos ser cristianos y podemos haber sido llenos del Espíritu Santo y del poder, pero descuidar nuestra unción, descuidar nuestra vida privada con el Señor, nuestra vida espiritual con el Señor, y perder la unción. Puede suceder que le demos tanta cabida a la carne que nos pongamos pero bien carnudos, bien mundanos, y las cosas del Señor ya no muy bien nos interesan, bien poquito. Pero cuando uno tiene la unción, las cosas del Señor son número uno, y la carne se ha puesto bien chiquita, ¿verdad? Pero de repente la carne se pone bien gruesa y el espíritu disminuye. No le dan ganas de orar, no le dan ganas de venir a la iglesia, no le dan ganas de evangelizar, no le dan ganas de nada. ¿Por qué? Porque se ha hecho carnudo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Pero cuando deja que la unción obre, usted se pone un hombre espiritual, robusto espiritualmente. Las 5 vírgenes insensatas dejaron que su aceite se acabara, se hicieron bien carnudas, y cuando vino el esposo, ¿qué sucedió con ellas? Se quedaron afuera, donde será el lloro
y el crujir de dientes, eran vírgenes, estaban esperando la venida del Señor, pero se descuidaron. Pero hubieron 5 que sí fueron prudentes y tenían unción, tenían aceite en sus lámparas. El aceite es símbolo completamente del Espíritu Santo. Ponga atención a esta porción bíblica y a los puntos que vamos a tomar de ello, porque estas cosas deben de estar en su vida. Esta unción debe estar en su vida. Y apártese de pecado todo aquel que confiesa el nombre de Cristo Jesús y que quiere esta Palabras unción. de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521